Hola muchachos, bienvenidos a su clase de matemáticas. Vamos a iniciar el segundo trimestre y bueno, antes que nada, muchas gracias por el apoyo, porque han estado en contacto, porque mandan sus evidencias y también porque también hacen sus preguntas. Les agradezco mucho que le pongan atención a su clase de matemáticas y pues ya saben, estoy a sus órdenes. Comuníquense conmigo, aclaremos dudas y hagamos que nuestro aprendizaje vaya en aumento. Bienvenidos. El tema que vamos a ver se llama triángulos y cuadriláteros congruentes, ¿sí? Triángulos, cuadriláteros y congruencia. Vamos a ver qué son los triángulos, cómo se forman los cuadriláteros y cuáles de ellos son congruentes. El teorema de desigualdad de triángulo afirma que la suma de las medidas de dos de los lados de un triángulo siempre debe ser mayor que la longitud del tercero. Por ejemplo, para el triángulo cuyos lados son A, B y C, se debe cumplir lo siguiente. Aquí tenemos un triángulo. Dice la desigualdad del triángulo que sus lados, la suma de dos de sus lados debe de ser mayor que el otro lado. Entonces, aquí dice que A más B tiene que ser mayor que C. Si medimos y sumamos B más C, debe de ser mayor que A. Y si medimos y sumamos C más A, debe de ser mayor que B. ¿Sí? A eso se le llama el teorema de desigualdad de triángulo. Ahora, se dice que dos figuras geométricas son congruentes si tienen la misma forma y tamaño. En ellas coinciden todos los elementos y sus lados y ángulos son iguales, por lo que se pueden hacer coincidir sobreponiéndose una sobre otra. En dos figuras congruentes, los lados o ángulos que coinciden al sobreponerlas se llaman homólogos o correspondientes. ¿Sí? Aquí tenemos dos figuras. Si empalmo una sobre la otra, deben de ser o deben de quedar exactamente empalmada una sobre la otra. A eso se le llama congruencia. ¿Sí? Dos figuras que son exactamente iguales, que tienen todos sus elementos iguales, que la medida de sus lados y la medida de los ángulos son iguales. A eso se le llama congruencia. Ahora, la forma y el tamaño de cualquier figura geométrica depende de la longitud de sus lados y la magnitud de sus ángulos, ¿sí? Para determinar la forma y el tamaño de un único triángulo es suficiente conocer, primero, la longitud de sus tres lados. Si yo sé cuánto mide cada uno de los lados de un triángulo, con eso puedo formar o dibujar un triángulo, ¿sí? Si me dicen, dibuja un triángulo que tenga un lado de 3, un lado de 6, un lado de 9 centímetros, ya sé qué tipo de triángulo va a ser, lo dibujo y puedo saber o clasificar qué tipo de triángulo voy a dibujar. Ahora, también puedo saber si me dan la longitud de uno de los lados y la medida del ángulo la longitud de dos lados y la medida de uno de los ángulos, del ángulo que se forma con esos dos lados del triángulo, pues también puedo formar un triángulo, ¿sí? Y también puedo formar un triángulo sabiendo la medida de dos ángulos y la longitud del lado entre dichos ángulos. Es decir, si me dan la medida de un lado y me dan la abertura de dos de los ángulos que se forman o que unen en ese lado, pues yo puedo formar un triángulo, ¿sí? Con esas tres, con esas tres medidas, yo sé y yo puedo formar un triángulo. Muy bien, para verificar que dos triángulos son congruentes, usamos los siguientes criterios. Muchachos, quiero que se aprendan muy bien estos criterios, los criterios de congruencia. El primero es lado, 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 y lo representamos con tres L's mayúsculas, ¿sí? Ustedes en su libro de texto van a encontrar esta abreviatura o estas siglas
LLL, y significa que es un criterio de congruencia de uno de los triángulos, lado, 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 donde los dos triángulos que estamos comparando o que queremos saber si son congruentes, tienen sus tres lados que miden exactamente lo mismo, ¿sí? El lado de un triángulo mide igual que el mismo lado del otro triángulo y así sucesivamente. Otro criterio de congruencia es lado, ángulo, lado. Cuando conocemos la medida de dos lados y el ángulo que forman esos dos lados, ¿sí? Entonces, esos dos lados y ese ángulo deben de medir exactamente lo mismo que esos dos lados y ese ángulo del otro triángulo, al momento de comparar dos triángulos. Ahora, tenemos el otro criterio que es ángulo, lado, ángulo. Es ALA. Aquí es cuando tenemos dos ángulos y un lado. Sabemos la medida de uno de los lados y ese lado nos forma dos ángulos, un ángulo a cada uno de los extremos de los lados y debe ser exactamente igual en un triángulo, igual al otro triángulo, ¿sí? A eso se le llama congruencia y estos son los tres criterios de congruencia que tenemos para verificar que los triángulos son congruentes. Muy bien, muchachos, pues eso es todo. Es una clase muy sencilla. Les deseo mucha suerte y nos vemos pronto. Cuídense.